Acabas de iniciaste el- Pero digamos, yo tengo doble Hola a pantalla. todos. Dale, si quieres, déjame presentar que ya comenzó el webinar y ya ahí me aparece tu pantalla. Entonces ya podemos iniciar. Igual estamos ahí en contacto. Hola a todos. Un gusto estar con ustedes hoy en el webinar con Equity. Tenemos a Juan Zárate. Conozco a Juan desde hace ya varios años. He visto sus resultados, opera con nosotros, también gestiona fondos. Y le va muy bien, la verdad. Juan, eres pues, de las personas que conozco, uno de los. Hola a todos, disculpen, podrían escribirme por el chat si me escuchan bien, si me logran ver todo en orden. Creo que ahí voy a estar leyéndolos. Entonces, si me pueden colaborar por el chat, podremos comunicarnos. Hola Juan, ¿me oyes bien? Y ahí te escucho bien. ¿Tommy? Ok, perfecto. Sí, tengo como problemas con internet, entonces voy a quitar el video. Bueno, como les decía, conozco a Ok. Juan desde hace algunos años. Es una de las personas con las que mejor gestiona el riesgo. También por edad, yo creo que desde de tu edad, de los mejores traders que conozco. Y trabaja con equity gestionando fondos. También tienes una academia, Keep It Simple FX. Ahora vamos a enviar los datos en caso de que quieran adquirir algún curso, comprar el curso por Hotmart, o inscribirse a la cuenta de Telegram de ellos. Están publicando varios análisis diarios muy acertados, entonces están muy invitados a participar. Asimismo, bueno, les quería comentar un poco del broker. Nosotros estamos regulados en Inglaterra, Dubái, Jordania, y actualmente estamos incursionando en Latinoamérica por medio de alianzas estratégicas como la de Juan y con alianzas con proveedores de activos que les sirvan a ustedes. Entonces, en nuestro caso, van a poder operar acciones de Colombia, acciones de Argentina, acciones de México, y también van a tener soluciones de depósito en efectivo en países de Latinoamérica. Entonces pueden en México depositar en un Oxxo, en Argentina en un Rapipago, Pago Fácil, en Colombia en un Baloto, en un efectivo por PC. Entonces, bueno, Juan, no siendo más, te dejo con tu seminario. Voy a estar pendiente y respondiendo preguntas del broker y voy a poner la información en el chat para todos respecto a la academia de Juan. Bueno, entonces, bueno, un placer, Juan, que lo disfruten mucho. Gracias, Simón. Y buenas noches a todos. Mi nombre, pues, como dijo Simón, es Juan Andrés Zárate. Llevo aproximadamente 5 años invirtiendo en los mercados financieros. He tenido un proceso bastante extenso. Debo confesarles que, pues, los primeros 2 años realmente no gané dinero. Fue un aprendizaje más netamente empírico. Después de un tiempo empecé a pagar por la experiencia de algunas personas que consideraban que eran muy buenas. Entonces viajé a algunos países, me eduqué con diferentes perspectivas y conclusiones pues que ellos tenían sobre este negocio y así fui como formando mi educación y mi conocimiento con este tema de los mercados financieros. Eh, es importante tener en cuenta que pues empecé también como aprendiendo todo este tema de indicadores, hacer combinaciones de indicadores, cambiando de estrategia constantemente y pues realmente son las razones por las cuales quizás tardé un poco en entender realmente en qué consistía este negocio. Ya para entender mi especialidad en los mercados, pues realmente me enfoco en lo que son los CFDs. Pienso que es un producto financiero increíble, es un instrumento muy bueno y sobre todo bastante económico, referente pues a los demás productos. También me gusta por los limitantes que tiene, realmente no son muchos. Digamos que no hay tanto como
vigencias, como limitante que tenemos que cerrar una operación antes de cierto tiempo. Entonces, yo soy swing trader y por eso me beneficia mucho el hecho de operar con este tipo de instrumentos financieros. No obstante, yo opero cualquier tipo de mercado. Me refiero a cualquier tipo de activo como lo que son los índices, acciones, divisas, materias primas y demás. Realmente el entender una perspectiva institucional de los mercados, el entender dónde están comprados o vendidas los tiburones, como bien los conocen, pues así también entenderemos cuál es su necesidad, ¿cierto? Y también sus limitantes. Siendo así, vamos a entender perfectamente cuáles son las direcciones más probables del mercado a las cuales o sea, como que van a satisfacer estos intereses institucionales. Entonces, de eso se trata mucho el webinar de hoy. Voy a compartirles como toda esta conclusión que yo he generado con toda la educación que he recibido, porque pues también he sido parte de este público minorista, también he estado expuesto a la manipulación, he perdido dinero por no entender realmente este negocio, sino simplemente ceñirme pues a lo técnico e intentar dominar la mejor estrategia que a mí me pareciera, pero pues uno con el tiempo se va dando cuenta que no, que de pronto sí es necesario, porque cuando ustedes entiendan la perspectiva institucional, pues van a caer en cuenta que lo que estaban haciendo quizás era precisamente ser la liquidez y la contraparte, pues, o bueno, la parte porque ellos son la contraparte, de estos procesos de manipulación. Entonces, la idea con lo que van a aprender hoy es que cuando entiendan perfectamente las direcciones institucionales, van a incrementar sus porcentajes de acierto. ¿Qué pasa con esto? Que pues claramente al saber las direcciones reales, ustedes van a saber dónde no tienen que entrar, dónde tienen que abstenerse y tener paciencia, ya que pues posiblemente se desarrollen procesos de manipulación. ¿Listo? Bueno, Simón, ahí con las preguntas que vayan haciendo, si me vas colaborando como para estar pendiente aquí de los gráficos de la explicación, entonces ahí puedes Estoy irme. respondiendo. Exacto. Listo, entonces chicos, vamos a empezar. Primero voy a elegir aquí cualquier par, vamos a abarcar algunos conceptos importantes que deben entender pues de este aspecto. Déjenme aquí, cojo este activo. Vamos a ver qué tal me anda el internet, que a veces tarda un poco en cargar. Pero lo primero que vamos a abarcar es, bueno, cuáles son esos actores en este mercado, si existen traders institucionales, si existen los minoristas, cuáles son sus papeles, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Es importante entender esto para ahí sí entender todo el negocio realmente, pues, en cuanto al trade. Listo, entonces empezamos primero que todo por lo que son los traders institucionales. Entonces, estas instituciones generalmente son los fondos de inversión, los fondos de cobertura, algunos bancos, entidades financieramente fuertes que se encargan de defender algunas tasas en lo que son los marcos temporales mayores. ¿Listo? Entonces vamos a dar aquí como fondos de inversión, como un ejemplo. ¿Listo? Tenemos otro tipo de traders en la parte pues, de los traders institucionales que son algoritmos, por ejemplo, que ya intentan hacer procesos de manipulación en lo que es la fractalidad. Entonces a estos podemos llamarles traders profesionales. Ellos simplemente tienen un objetivo netamente de especulación, de sacar beneficios de estos mercados, diferente pues a los traders institucionales, ya que pues los fondos de inversión y cobertura, generalmente su objetivo no es sacar dinero de un solo activo, sino que precisamente hacen coberturas entre activos, correlaciona, qué sé yo, si están operando el petróleo, entonces también correlacionan con el dólar canadiense, pues porque en Canadá hay reservas de petróleo. Entonces, así digamos, es como empiezan a crear correlaciones en su portafolio, precisamente para ofrecer lo más sostenible para sus clientes, en pocas palabras. Y los traders profesionales, pues claramente siguen este rastro, estas manipulaciones o aprovechan con algoritmos la fractalidad, siendo la contraparte del público. Lo que quiere decir es que si el público está vendiendo, los algoritmos van a comprar y si el público está comprando, pues los algoritmos van a vender, ya que pues siempre van a ser su contraparte, ¿cierto? Entonces, en estos traders profesionales también podemos abarcar los algoritmos.
ya que pues en la fractalidad se requiere de alta tecnología precisamente pues para tomar esas operaciones de alto volumen. Listo, así por encimita, para que no se confundan mucho por ahora, y vamos a también a tener en cuenta aquí lo que son se borró. Y vamos a tener en cuenta también entonces lo que son los traders minoristas, que somos nosotros, los que tenemos bajos capitales, por debajo de 100 millones de dólares. De hecho, me atrevo a decir que pues realmente para tener volumen en este mercado y poderlo manipular, pues se requiere más de 1.000 millones de dólares para pues realmente tener relevancia, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde nos damos cuenta que nuestro trabajo es un poco más sencillo que la de los market makers. Realmente nuestro trabajo como especuladores minoristas es precisamente darnos cuenta que los rastros de manipulación que van dejando para nosotros unirnos a favor de esas direcciones que pues son sus intereses, ¿bien? Ahora, algo que también deben entender es que esto es un negocio del que tiene más dinero al que tiene menos dinero. Entonces, claramente el que tiene más dinero siempre va a ser la contraparte del que menos tiene dinero y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, así es como vamos a empezar a abarcar y cambiar un poco esa psicología que tenemos de los gráficos. ¿Vale? Y es así como vamos a empezar a mostrar, digamos, los primeros procesos de manipulación. Para esto vamos a abarcar un poco de temas como lo que son la estructura del mercado, como el price action, que digamos es lo más común que se lee, y con esto vamos a hacer ejemplos también de cuáles son ese tipo de emociones que hacen que nosotros actuemos irracionalmente en el mercado. ¿Listo? Entonces, antes que nada, entendamos cómo funciona una burbuja. Básicamente, una burbuja es simplemente sobreconfianza, mucha sobreconfianza, que cuando nosotros entramos en esa sobreconfianza lo hacemos por medio de una emoción llamada euforia. Y cuando tenemos esa euforia empezamos a patrocinar, a invertir en compras y compras y compras, y los precios empiezan a ir a los aires. Algo muy parecido como los índices Nasdaq, como, bueno, en general como los índices americanos. Entonces, precisamente, se llena de euforia, compran, 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 y por exceso de confianza es que se generan estas burbujas. Algo muy parecido también como lo que pasó con el Bitcoin, que precisamente empezó a subir muy fuerte a 20.000 y muchas personas se quedaron atrapadas en 20.000 porque de la misma euforia piensan que eso puede seguir subiendo y quedan atrapados en los precios más caros. Bien, aquí también es importante entender que esto también va del que menos información tiene, el que menos entiende estos negocios, hasta que el que más información tiene. Generalmente el que menos información tiene es la persona más apresurada, que actúa lo que estábamos diciendo emocionalmente. Y el que más sabe es el que es más paciente, precisamente el que espera los mejores escenarios, los escenarios ideales para tomar buenas decisiones de inversión. Listo, ahora veamos el escenario contrario, digamos como cuando cayó el Bitcoin. Entonces vemos una caída muy fuerte. Supongamos que ustedes tuvieron inversiones, bien sean acciones, Bitcoin, lo que sea, en diferentes puntos del rally pasado, y ustedes se dan cuenta que en el actual año el precio empieza a cotizar por debajo de mínimos. Esto que genera en las masas empieza a generar pánico. ¿Y qué hacemos por medio del pánico? Soltar nuestras posiciones, porque como nosotros tenemos poco capital, como no tenemos tanto capital como un trader institucional, que un trader institucional sí puede sostener flotantes muy grandes y pues realmente no pasa nada, lo pueden cubrir. Nosotros no, nosotros sí tenemos también ese limitante, que nuestros capitales son pequeños y debemos usar órdenes stop o un botón de pánico para no perder todo el capital. Y diferentes maneras, pues como para cubrir nuestro riesgo. Entonces, al ver que el precio empieza a cotizar por debajo, digamos, de las acciones que compramos el año pasado, entramos en pánico, soltamos posiciones por no querer perder más, y adivinen quiénes las que las compran. Claramente, cuando existe pánico, pues ¿quién es codicioso? Las instituciones. ¿Listo? Ahora, no solo existe este público que claramente suelta sus posiciones, sino también existe este público que, digamos, entiende de gráficos o entiende un poco más de análisis de números técnico, e identifica que pues existe un nuevo mínimo más bajo, puede ser histórico o no, en el mercado, por lo cual su perspectiva o su percepción de la tendencia es netamente bajista, por lo cual en cualquier punto del retroceso van a haber traders entrando cortos al mercado. Y aquí es donde volvemos a aplicar la teoría de el que menos sabe hasta el que más sabe. Entonces, el que menos sabe
claramente por neta emoción empieza a ingresar cortos al mercado a la ruptura de este soporte. Entonces, lo que anteriormente era soporte se vuelve resistencia y los más apresurados, los que menos saben, pues entran al mercado emocionalmente. Digamos que los que saben un poco más tienen más paciencia e intentan buscar los precios más caros, entonces esperan retrocesos más fuertes. Lo que quiero decir con esto es que todo este vacío de retroceso se llena de ventas del público y esas ventas es gasolina para que un algoritmo o el volumen institucional pueda arrastrar los precios al lado contrario, porque pues, como les decía, esto es de el que tiene más billete al que tiene menos billete. Entonces, si yo soy el que tiene más billete, pues, ¿cómo voy a entrar al mercado si no existen vendedores, cierto? Si yo quiero comprar 1.000 millones de dólares y en el mercado solo hay una oferta de 500 millones de dólares en contratos, pues me faltan 500. Necesito desarrollar esa oferta, necesito conseguir vendedores que efectivamente me vendan eso, ojalá en los precios más baratos, para yo poder ser esa contraparte, ¿cierto? Para yo poder comprar con más fuerza y eventualmente arrastrar los precios hacia mi punto de interés, ¿cierto? En este caso, ¿cómo lo hacen? Por medio del pánico, llevándose algunos mínimos. Estos mínimos, claramente, entre más grande sea el marco temporal, mayor va a ser el impacto emocional. No es lo mismo que el precio se lleve un mínimo de un marco temporal de 5 minutos a que se lleve un mínimo de semanal, ¿cierto? Entonces es más relevante decir, no, pues es que los precios ya están cotizando por debajo de la primera semana del mes. Esa información ya es más relevante, ya afecta diferentes aspectos más del sector, entonces eso empieza a generar un impacto emocional más fuerte. Lo mismo cuando son máximos, entonces cuando ya el precio se está llevando el máximo del año pasado, pues todos dicen, no, ahora sí, una mejor economía, vamos para arriba y empezamos a patrocinar por medio de la confianza, por medio de la euforia y nos quedamos atrapados en precios caros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entendiendo que sí existe este proceso de manipulación, donde lo que hicieron fue llevarse mínimos para capturar oferta por medio del pánico y que mientras el público está vendiendo todo el retroceso porque su perspectiva es bajista en el mercado, ellos van a seguir comprando toda la oferta restante, con el fin de llevar los precios a un punto donde el público perciba la información alcista. Eso quiere decir aquí. ¿Por qué necesitan hacer esto? Porque pues ellos nos liquidan posiciones como nosotros que lo hacemos con una X y ya el profit se suma al balance, ¿no? Ellos lo mismo, como tienen muchos Juan, te contratos. interrumpo para una pregunta rápida. Preguntan acá si es verdad que las velas verdes grandes o gigantes son falta de liquidez en el mercado. Que si las velas fuertes son falta de liquidez en el mercado, pues Sí, bueno, sí, las realmente velas verdes gigantes. cualquier vela fuerte en el mercado generalmente es por un aspecto emocional, muchas veces es por miedo o por euforia. De hecho, las velas más pequeñas son las que contienen mucho más volumen, tienen más plata que de hecho una vela muy grande. Generalmente las velas muy grandes es porque es bastante emocional, ¿vale? Ahora, para terminar entonces la explicación del por qué su necesidad es que llevar a que el precio cotice en máximos es precisamente porque necesitan liquidar posiciones en un precio más caro, pero necesitan compradores que les liquiden esas posiciones. Entonces, mientras el precio se mantenga por debajo del previo high, van a existir siempre vendedores y entre más alto sea el precio, más oferta va a existir, sobre todo en estos famosos doble techo, que es donde más oferta retail se acumula. Entonces, en el momento en que el precio rompa estos máximos, la perspectiva de las masas cambia inmediatamente. Entonces, se llenan de euforia y empiezan a llenar el vacío del retroceso de compras en diferentes puntos. Entonces, ellos realmente con estas compras que hacen, soltar las posiciones previamente compradas, pues en un punto más barato. ¿Cierto? Entonces ahí entendemos cuál es el limitante de ambas partes, que en su efecto es el capital. Ellos tienen más plata y no usan stop loss, pueden mantener flotantes mucho más grandes y nosotros no. Entonces, pues ahí es donde ellos también se aprovechan de explotar todos esos stop loss, porque esos stop loss también son órdenes que significan gasolina para ellos, liquidez en el mercado para seguir arrastrando los precios a sus niveles objetivos, ¿cierto? Y esto lo podemos ver en diferentes partes, digamos como en la economía americana, podríamos tener de ejemplo, bueno, comencemos por el oro,
que digamos que es uno de los que tiene un proceso de manipulación más claro, sobre todo en lo que ha pasado este año. Voy a tenerlo en cuenta desde un marco temporal diario. Bien, listo. Entonces, los procesos de manipulación generalmente los podemos identificar por los falsos rompimientos del precio. En este caso, veamos cómo inicia el 2020, aproximadamente cotizando en $1,486 por onza el oro. Empezamos a tener un rally alcista, quizás tenemos algunas trampas fractales que confirman algunas ventas, son recompradas para seguir mandando los precios hacia arriba. Y precisamente en marzo, cuando sale todo el tema de la pandemia, vemos que existe una última euforia alcista, una acumulación de compradores, ya que la perspectiva y la percepción es netamente alcista y tiran los mercados a cotizar por debajo de este mínimo. Entonces, no es que el institucional espere un precio y mande toda la plata, no. Ellos distribuyen ese dinero en diferentes puntos de mercado. Entonces, aquí necesitan superar o sea, necesitan hacer que la oferta supere la demanda precisamente con el objetivo de llevarse este mínimo. Y cuando se llevan este mínimo, claramente existieron compradores en este punto y compradores muy fuertes en este punto. Generalmente las personas que más conocimiento tienen, que más capital pueden aportar al mercado, porque pues son los más pacientes e intentan comprar los precios más baratos. Al robarse este mínimo, entendemos que existen stop loss por debajo de él, algunos break-even y a la final también cambian la percepción. Esto empieza a desarrollar una información bajista, pese a que el mínimo es más bajo que el anterior. Entonces no solo empiezan a soltar posiciones los traders comprados, sino también empiezan a percibir una información bajista, empiezan a llenar el mercado de pura liquidez, en ventas en este caso. Y toda esa oferta es claramente el escenario perfecto para que un trader institucional pueda comprarlo y eventualmente arrastrar los precios hacia arriba. Entonces, pues si esto era una tendencia bajista, porque este máximo más bajo que el anterior no desarrolló el nuevo mínimo más bajo que el anterior? Porque precisamente esa es la percepción que ellos necesitan generar en las masas para que tengan liquidez y puedan seguir arrastrando los precios hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, yo uso un Fibonacci bajista con una percepción retail, pues efectivamente el 78.6 es el nivel de última probabilidad en el cual el precio puede cambiar de dirección. Y vemos cómo existe este volumen en ventas, lo vemos por estas velas bajistas. Aquí hay una vela muy fuerte bajista, que es referente a la pregunta que me habían hecho ahorita. Vemos que es una venta netamente emocional y claramente las velas más pequeñas son las que contienen mucho más capital, porque pues ellos ingresan el capital camuflado precisamente para que las manipulaciones no se vean tan fuertes. Entonces vemos que esta última zona, esa oferta restante ha sido comprada nuevamente. Tenemos dos puntos de compras importantes que nos confirman este proceso de manipulación y precisamente hacen que los precios coticen por encima del máximo para liquidar algunas posiciones en un punto donde el público percibe esta información como alcista, ¿cierto? ¿Y qué vemos aquí en pocas palabras? Muchos lo pueden identificar como un hombro invertido, que hace referente a esto, pero pues digamos que yo lo identifico más como un falso rompimiento que me indica la actividad institucional, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué siguió subiendo? Porque precisamente vemos una acumulación. Y después de esta acumulación, pues claramente aquí vemos un rango, hay compradores y vendedores retail tanto en la resistencia como en el soporte. Aquí empieza el mercado a mostrar una inclinación alcista, entonces todos dicen, listo, el oro va a seguir subiendo, vamos a seguir sumando posiciones a favor de las compras. ¿Y qué hacen? Atrapan a estos compradores y los sacan. Cambian la percepción de las masas, ahora tienen una percepción bajista, empiezan a ingresar cortos al mercado y eso es un escenario perfecto para que sigan arrastrando los precios hacia el lado contrario, ¿cierto? Entonces, pues, bueno, ya el resto de la subida es porque estamos hablando de una materia prima, es un activo refugio, pues claramente esto aporta mucha más liquidez en compra, pues por el pánico que se está viviendo con los gobiernos y demás. Entonces también eso es la razón por la cual subió tan fuerte. Pero entonces lo importante es entender los procesos de manipulación. En qué puntos realmente debemos estar pendientes para ingresar una compra o una venta. Y no es a favor simplemente de una estructura, es realmente todo lo contrario. Cuando se acumula oferta,
es donde nosotros debemos empezar a buscar compras, a negociar junto a los tiburones, ¿cierto? Porque ellos negocian dicha oferta y negocian dicha demanda cuando su interés es vender. Entonces, cuando hay una acumulación de demanda es donde nosotros debemos estar pendientes para empezar a negociar ventas, ¿vale? Siempre pensando como ellos, siempre en su perspectiva. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Puede ser pronto el Standard Poor's tiene un proceso de manipulación similar. Este ya toca verlo un poco más como es de semanal. Y precisamente vemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con las recesiones, las crisis y bueno, y todos esos aspectos que hacen que los mercados caigan fuertemente hasta el piso? Generar pánico. Este ya se está llevando uno, se está llevando dos, se está llevando tres mínimos, se está llevando mínimos del 2019. Entonces, ¿qué pasa con estos inversionistas que el año pasado estaban comprando diferentes mínimos del rally con una visión alcista? Existen aquellos que tienen bastantes problemas de avaricia y no toman beneficios, pensando que eso va a subir infinitamente, y ahí es donde pasan estos procesos de manipulación. Todo lo que se tardó en subir referente a todo lo que se tardó en bajar, o sea, fue muy rápida esta caída, ¿cierto? Digamos que esta subida tardó aproximadamente unos 421 días y esta caída tan solo le costó unos 34 días, un mes. Entonces, que te hayas esperado todo ese tiempo y que en un mes cualquiera de los precios estén cotizando en el piso por debajo de tus compras, pues entonces no solo los traders que invierten por medio de plataformas, sino los que llaman a su comisionista de bolsa a que les avisen que en este momento, después de tanto tiempo, ahora están en pérdidas, pues les genera pánico, empiezan a soltar sus posiciones por miedo, por salvar algo de capital. Otras personas, pues que ya entienden, especulan en cortos, pues lo hacen por medio de esta información bajista y pues todo eso va a ser liquidez para que precisamente estas compras institucionales puedan ser liquidadas por tramos, porque pues estamos hablando de un índice que pues solo sube, es una burbuja, pero pueden empezar a liquidar algunos tramos por encima de la resistencia, donde el público ya empieza a sentir confianza en la economía, confianza en el índice, empiecen a patrocinarlo y ahí es donde se empiezan a ver atrapados. Entonces, en esta zona, en microtendencias, claramente, pues van a haber tendencias alcistas, estructuras perfectamente marcadas, precisamente para que se unan compradores y ellos puedan liquidar estos tramos. ¿Listo? Poco a poco los van liquidando. Entonces, esto es un proceso muy, muy claro y digamos que todo lo que ha pasado este año se presta para que nosotros aprendamos del mercado y aprovechemos próximos escenarios similares, que ya sabemos que si en la próxima crisis, no sé, el precio se empieza a llevar fuertes mínimos, vamos a listar fuertes compras porque pues para eso son, para que el mercado sea depurado y ellos vuelvan a tomar el control de él, ¿cierto? Entonces, Juan, básicamente eso es... Dime. una pregunta rápida. Sí. Acá te preguntan, ¿qué crees que pase con el oro? Si crees que el oro va a subir antes de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pues yo, de hecho, eso les iba a mostrar porque tengo un portafolio definido para lo que son las elecciones. Yo quiero atacar más que todos los índices. Recordemos que Donald Trump siempre ha prometido una economía fuerte y eso lo hace por medio de los precios del Nasdaq, del Standard Poor's, del Dow Jones. Y pues la idea es que tengan un repunte antes de las elecciones para que se justifique, ¿cierto? Esto sería un escenario ideal para algo a favor de sus elecciones. Entonces, digamos que en el oro, yo pienso que va a empezar a caer. Realmente veo un fortalecimiento en el dólar interesante. De todas formas, hay que tener cuidado, hay que estar tranquilos. Yo no voy a operar el oro, sinceramente, voy a entrar directamente con los índices y con las acciones americanas, que pues de eso es lo que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, antes que nada, yo aquí tengo unos pares, les voy a mostrar mi portafolio de esta semana, que precisamente se han dado muchos procesos de manipulación que son perfectos pues para que tengamos de ejemplo, y de última si vamos pues con el portafolio para las elecciones que tengo. Entonces mi portafolio actual básicamente se está basando en dólares canadienses, estoy haciendo algunas coberturas y pues vamos a empezar por el CAD contra el yen japonés. En este caso, desde una perspectiva semanal, más o menos, vemos como claramente el precio tenía una previa tendencia alcista, una acumulación de compradores y nuevamente una fuerte caída del mercado, llevándose mínimos relevantes
también del 2019 y cotizando en mínimos históricos del 2016, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? La percepción del mercado es netamente bajista. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se empieza a acumular pánico porque se han perdido dos mínimos importantes. Muchos compradores sueltan posiciones, otros ingresan cortos al mercado en diferentes puntos del retroceso y es por eso que vemos que la demanda está ganándole la oferta en este caso. Hay vendedores apresurados que intentan vender esta resistencia y básicamente esa oferta es recomprada. Vemos en este punto como el precio ya empieza a mostrar en la fractalidad de información alcista máximos más altos que los anteriores. Hay personas que se esperan entonces a que el precio tenga el retroceso a la zona de soporte, que es referente pues, a la zona de ruptura. Vemos las compras retail, las apresuradas en este punto, una acumulación de compradores, muestran una tendencia alcista de confirmación para ellos y ¿qué hacen luego? Los tumban. Hacen un falso rompimiento. Yo identifico la actividad institucional en este momento, entiendo que realmente sus intenciones sí es llevar los precios a cotizar por encima de máximos semanales y que la dirección en el largo plazo es netamente alcista porque su necesidad es liquidar precios por encima de esto. ¿Listo? Siendo así, seguir el rastro de este activo, vemos que sigue haciendo una tendencia alcista, deja un mínimo relevante aquí, mínimo que tiran y básicamente vuelve a cambiar la percepción de las masas. Tenemos una información bajista, la cual se identifica por este mínimo más bajo que el anterior. En estos momentos los retail están intentando adivinar dónde va a ser el nuevo máximo más bajo que el anterior y todas esas ventas van a ser la gasolina para que el precio pueda cotizar en máximo, ¿cierto? Entonces, siendo así, yo encontré una entrada perfecta, obviamente con extra confluencias, con todo lo que yo he aprendido a hacer en este mercado y pues con la Hunter Strategy, que me ayuda a encontrar coordenadas exactas donde los algoritmos activan sus posiciones. Nosotros alguna vez trabajamos con algoritmos, entendemos cómo se programan y los de alta frecuencia también entendemos en qué coordenadas probablemente van a entrar. Es por eso que nosotros generalmente tenemos compras en los precios más baratos y ventas en los precios más caros. En este caso, aproveché la información bajista, la acumulación de oferta, algunas extra confluencias chartistas y finalmente tomamos un largo. No me voy a ir hasta allá arriba, pues porque para mí no es relevante tener un position trade cuando cualquier retroceso de este marco temporal diario pues me puede tomar más días, los costos de swap pueden incrementar, entonces también hay que operar a favor de la dirección, pero bajarle un poco a la avaricia, hay que tomar beneficios parciales. Recuerden que el hecho que entendamos la dirección institucional no significa que sea 100% válido, todo es una hipótesis, esto es un negocio de probabilidades. Lo que pasa es que con una lectura institucional, pues las probabilidades van a estar a nuestro favor, pero pues el escenario contrario sigue siendo una posibilidad. Y como sigue siendo una posibilidad y no controlamos el futuro, ahí es donde debemos gestionar nuestros riesgos, ¿vale? Entonces ahí vamos entendiendo también la dinámica y lo importante de saber invertir correctamente en estos mercados. No solo es tener una bonita estrategia, no solo es entender trading institucional, sino pues saber invertir y moverse con esas tendencias, gestionando el riesgo y siendo inteligente. ¿Listo? Entonces pues reacciona perfectamente aquí el precio y esperamos liquidar posiciones apenas el precio se lleve este máximo, porque cuando se lleve este máximo ya empieza la percepción alcista, empiezan a unirse compradores retail al mercado y pues los retrocesos pueden ser un poco profundos. El precio se puede tomar su tiempo para desarrollar nuevos procesos de manipulación que los depure y finalmente que sea solo el trading institucional que siga surfeando dicha tendencia, ¿cierto? Ya que son ellos quienes requieren realmente toda esa liquidez. Entonces, por ahora tengo este trade en un marco temporal grande. Como les decía, yo soy swing trader, entonces me interesa es proyectar precios a largo plazo, junto con las manos grandes, no tanto scalping, lo sé hacer y demás, pero pues mi fuerte siempre es el swing, ya que pues ha sido algo muy beneficioso para mí, sobre todo en el desarrollo de la paciencia. Listo, ahora entonces encontré, aprovechando esa fuerza alcista del CAD contra el yen japonés, encuentro una oportunidad en el CAD contra el franco suizo, ¿cierto? Entonces aquí también quería diversificar el riesgo en diferentes canadienses que me mostraran pues básicamente una figura pronunciada que fuera clara para mí. Entonces, esto es un proceso de manipulación muy bonito, esto es un proceso de manipulación tipo C, en el cual lo mismo, vean como ya venía desde antes, una percepción bajista del mercado,
mínimo más bajo que el anterior, todo el mundo intentando adivinar dónde va a ser el próximo máximo más bajo que el anterior, el precio cotiza en máximos y sacan posiciones, ¿cierto? Nuevo mínimo, se roban algunas posiciones compradoras y nuevamente mandan los precios hacia arriba. Pero ahora se está desarrollando el mismo proceso de manipulación, pero con un volumen mucho más grande. Entonces, aquí este máximo era más alto que el anterior. En este momento, todo el mundo intentando adivinar dónde iba a ser el nuevo mínimo más alto que el anterior. Vean esas velas alcistas que representan ese volumen retail. Ahora, el precio que hace finalmente se cae, cambia la percepción de las masas, ahora la información es bajista para ellos, nos damos cuenta cómo venden este doble techo a una altura, qué sé yo, de un hombro, cabeza a hombro o cualquier pretexto técnico para vender con esta información bajista. Les confirman ventas cuando el precio se roba este mínimo, se empiezan a meter más vendedores y yo aprovecho toda esa oferta y la compro junto con el trader institucional. Y nos damos cuenta que efectivamente entramos con ellos, pues porque vean el volumen del impulso. Entonces, la idea es liquidar posiciones por encima de esto, ¿cierto? Tengo diferentes take profits donde durante el rally pues voy tomando beneficios parciales. Es importante también irse embolsillando dinero. ¿Listo? Ahora, una cobertura que hice fue una venta en lo que viene siendo el EuroCAD. Para contextualizarlos, pues vemos que el euro contra el CAD históricamente se encuentra en una zona donde defienden bastante su tasa de cambio, no solo en este año, sino básicamente desde el 2015. Vemos como en el actual año pues ya existió un fake breakout de esta zona y vemos dos momentos en los cuales el precio también rechaza con fuerza este nivel. Entonces, lo que yo estoy buscando en el largo plazo es un patrón chartista hombro, cabeza, hombro invertido que se puede dar a esta altura. Y sobre todo el valor agregado es que si el precio hace esto, él se robaría este mínimo, capturaría en oferta y esto sería un buen escenario para comprar en el largo plazo. Esto puede estar listo para el último mes del trimestre, creería yo. Mientras tanto, teniendo esa visión del mercado y entendiendo que la dirección es bajista, yo voy a aprovechar las tendencias, sobre todo en las trampas bajistas, para aprovechar dicha tendencia. Y eso es lo que básicamente yo hice aquí. Entonces, repasémoslo desde el marco diario. La tendencia venía siendo netamente bajista, mínimos y máximos sucesivamente cada vez más bajos, ¿cierto? En este punto empezamos a ver una acumulación que la marco con esta zona roja, una acumulación de las personas que percibieron un máximo más alto que el anterior y se unieron en compras y personas que siguen con esta percepción bajista intentando defender el máximo más bajo que el anterior para continuar con dicha tendencia. Entonces tenemos tanto compradores y vendedores retail en este escenario. ¿Qué pasa aquí? Como yo entiendo que la visión del mercado es netamente bajista, yo estoy esperando una trampa. Como los vendedores que venden esta zona roja ponen sus stop loss por encima de la resistencia, yo voy a buscar robarme esos stop loss, porque si me robo esos stop loss, esto no influye nomás en la liquidez que el market maker captura, sino que cambian también la psicología de masas, perciben esta información alcista y finalmente es más demanda que se acumula para que ellos puedan seguir ingresando cortos al mercado. Entonces se acumula y finalmente cae fuertemente el precio. Entonces tengo diferentes take profits aquí, lo mismo, espero que se rompa este mínimo, sacó algunos parciales aquí, sacó algunos parciales aquí y pues no me interesa irme más abajo, lo mismo, o sea, irme más abajo es estar expuesto a que un retroceso profundo se dé en mi contra, que yo pague más comisiones de swap y pues hay que ser inversores inteligentes. No todo es pues los gráficos y demás, también hay que ser inteligentes con lo que es el portafolio. ¿Listo? Aquí no tuve una entrada perfecta, pero pues también tuve un cubrimiento perfecto, ya que lo mismo también lo manejamos con las coordenadas algorítmicas. Entonces, no solo las entradas van a ser perfectas, sino los stop loss van a ser los mejores cubrimientos y asimismo los take profit. ¿Listo? Y algo que me gustaría mostrarles también, que también nos presenta un proceso de manipulación muy interesante, pero que ya corresponde a otro mercado y sobre todo más nuevo, es el Bitcoin. Y yo sé que con este ejemplo que les voy a dar pueden entender mucho mejor las cosas, ya que pues son de las últimas cosas que se han vivido en los últimos años. Entonces, veamos qué es lo que ha pasado en el Bitcoin durante los anteriores años, pues en el momento en que subió a 20.000 y todo.
Entonces, abarcando todo lo que hemos visto en la clase, recordemos que lo de la burbuja, ¿cierto? Un exceso de confianza. Vemos como el precio sube hasta 20.000, deja compradores atrapados, sobre todo cuando hace un retroceso aquí a los 10.500 y muestra una vela alcista, una bullish engulfing, que para los chartistas es algo muy influyente para ir en compras, y lo siguen atrapando. Veamos cómo el institucional, bueno, pues en este caso no son instituciones porque no tienen la tasa de cambio del Bitcoin, pero sí son las personas que tienen más capitalización en este mercado y tienen influencia monetaria. Entonces vemos cómo tiran los precios en diferentes puntos con el fin de seguirse robando mínimos y seguir generando pánico. Entonces se encuentra un punto de demanda muy importante retail, el cual queda en los $6.000. Vemos que este soporte fue fuertemente defendido por los retail y siguió siendo vendido por el market maker, con el fin de que los precios coticen por debajo de estas compras y seguir generando más pánico. Entonces, no sé si algunas personas cuando vieron que el Bitcoin después de estar en 20.000 ya estaba en $3.000, ya pensaron que eso se iba a ir a cero. Muchas personas pensaron en eso es pánico, entonces regalan sus Bitcoin, los venden, deme lo que pueda porque yo creo que eso ya va a morir. Todo eso es oferta que se acumula y los que sí saben, pues obviamente compran baratico. ¿Y qué pasa cuando compran baratico? También venden caro. Entonces se roba máximos, la percepción empieza a ser nuevamente alcista, todo el mundo dice, uy, otra vez Bitcoin en $14.000, esto volverá a 20.000. Me uno en compras, me uno en compras, me uno en compras. ¿Y qué pasa después? Pues estas compras han sido liquidadas en precios superiores y el precio empieza a devaluarse por la descapitalización. Entonces vuelve a pasar lo mismo, todo el mundo intentando adivinar ese retroceso hasta dónde va a parar y va a seguir subiendo. Y no va a parar hasta que no deje de existir el último comprador. Entonces vuelve el precio a cotizar en $3.000, todo el mundo pierde la ilusión, empieza a soltar sus posiciones, se genera pánico, otros ingresan cortos al mercado por medio de diferentes instrumentos y finalmente, ¿qué pasa con el precio? Lo compran los que sí saben y liquidan posiciones por encima de máximos donde el público percibe esta información como alcista. Entonces, ¿yo cómo aprovecho esta información? Yo no compro en $3.000 sinceramente, pero entendiendo que esto es una zona de liquidación de posiciones, entiendo que los precios van a caer. Y pues realmente aquí me mostró algo muy básico, un patrón hombro, cabeza, hombro, que lo que a mí más me interesa es este fake breakout que me indica si estoy entrando y vamos para abajo y el pullback con una última trampa alcista finalmente para entrar en cortos, ¿vale? Tomo posiciones, tomo parciales en $10.000 y estoy esperando que esto tenga una caída aproximadamente a los $7.000. ¿Por qué a los $7.000? Porque recordemos que el último mínimo relevante se encuentra básicamente en esta consolidación. Si el precio lo rompe, vuelve a ser un escenario ideal de captura de oferta para que nuevamente puedan seguir yéndose los que tienen el poder monetario. Entonces, esto es un excelente ejemplo para mostrarles a ustedes hoy, para abarcar pues lo básico que hemos visto de la manipulación. Obviamente la manipulación es un poco pues más extensa, tiene más cositas, pero eso se va desarrollando. Lo que vieron hoy pues digamos que es lo más valioso, son algunos ejemplos muy importantes de con esa información que se puede hacer. Pero también es importante entender que no todo es saber la dirección institucional, porque yo sé que esto es bajista, pero pues si yo no tengo una estrategia que me ayude a entrar dentro de ese movimiento, yo puedo entrar en cualquier parte a favor de la dirección, pero cualquier mecha me va a sacar el stop loss, simplemente por no dominar una buena entrada, y eso sí lo hace la estrategia. Entonces el hecho de que aprendamos trading institucional y las direcciones, pues no nos asegura el éxito. Esto es un negocio de probabilidad. Nosotros seguimos siendo ese público minorista porque seguimos usando stop loss, estamos limitados por nuestro capital. Entonces, aquí lo importante es que sigamos teniendo un plan de trading, sigamos explotando una ventaja a favor de nuestra hipótesis, ¿cierto? Porque pues tenemos un 90% de probabilidad teniendo una visión institucional, pero eso no quiere decir que se vaya a dar. O sea, el escenario contrario también existe y hay que prepararnos siempre para el escenario contrario. Entonces usamos un buen riesgo. Yo recomiendo un 1%, una relación riesgo-beneficio mínimo que les dé 3-1. Esa configuración les permite que ustedes pierdan la mayoría de operaciones. Y con la minoría que ganen, pues van a liberar portafolio y eventualmente pueden quedar en positivo. Pero lo más importante de esa configuración de riesgo
es que ustedes no quemen una cuenta, porque es que si ustedes siempre usan un 1% en todas las operaciones, necesitan de 100 operaciones seguidas para que ustedes quemen una cuenta, algo muy poco probable. Pero si ustedes ya están usando un 2%, entonces ya requieren solo de 50 operaciones para quemar una cuenta. ¿Me hago entender? Entonces es importante pues controlar la avaricia, por más de que sea una oportunidad muy high probability, pues no importa, o sea, hay que meter el mismo uno. Una recomendación que yo doy es que si no se sienten muy confiados y hasta ahora están despegando con la confianza, usen el 0.5% de riesgo y ya cuando tengan un colchón de rentabilidad de un 10 o un 15%, ahí sí empiecen con el 1, que no se bajen tan rápido, porque no es lo mismo ustedes empezar con una cuenta, arriesgar el 1, perder, tener una racha de 7 operaciones negativas y ya estar en -7. A de pronto usar el 0.5 y no están en el -7, más bien están en un -4, en un -5, en un -3.5 y llegar al margen de equilibrio que es al punto cero es mucho más fácil. Y ya cuando tengan ese control de rentabilidad, van a poder fluir con la confianza mucho más tranquilos y pueden despegar del 15%, al 40%, al 60%, al 70% y pues así sucesivamente. Entonces, pues, para complementar esto que les enseñé hoy, quiero pues mostrarles qué hemos construido nosotros en lo que es Keep It Simple, que es la academia, para que pues las personas puedan explotar ventajas a favor de las direcciones institucionales. Entonces, es por eso que nosotros hemos creado aquí nuestra Hunter Strategy. ¿Listo? Entonces, denme, les muestro aquí, minimizo esto y lo pongo aquí en la pantalla. Y bueno, para contarles un poco sobre la Hunter Strategy, pues nosotros lo de lectura institucional y todo nos gusta enseñarlo para pues, que cada vez sean menos las personas que se vean atrapadas en estos procesos de manipulación, por lo menos que entiendan en dónde es que no deben entrar y que realmente esos porcentajes de acierto incrementen. Pero pues lo que les decía, hay que saber escalar las entradas, hay que entender cuáles son esas coordenadas que nos van a dar los precios más exactos para entrar y eso lo da la Hunter Strategy. Entonces, básicamente Hunter Strategy es nuestra estrategia de inversión, los parámetros paso a paso en cada temporalidad, lo que ustedes deben extraer del mercado para tomar una decisión. Esto abarca también diferentes cosas como el valor agregado, que pues son las coordenadas algorítmicas que nos ayudan a conseguir los precios más baratos y más caros. La Hunter Strategy consiste en material pregrabado, básicamente en el momento en que ustedes compran este paquete, van a tener acceso a hartas horas de contenido pregrabado y también luego de esto pues ya entramos en las clases prácticas. La idea es que ustedes toda la estrategia la aprenden, lo teórico por pregrabado y cuando lo tengan claro vamos a las clases prácticas que ya es uno a uno, a ver cómo lo estás dominando, qué hay que corregir. Una vez esto esté dominado, pues ya entramos a un tema de una auditoría, donde ustedes van a tener plantillas emocionales de rentabilidad, tanto técnicas para nosotros tener acceso directamente, ir al grano en los errores y saber qué tuercas ajustarles y no estar preguntándoles, bueno, en qué está fallando, qué es lo que está pasando. No, nosotros hacemos diagnósticos por medio de los datos y llegamos con las soluciones para que ustedes puedan ser rentables en tiempo récord. ¿Vale? Que ese es nuestro interés. Nosotros nos gusta buscar talento, nos gusta encontrar estas personas que realmente quieren hacer esto de manera profesional, quieren llevar su trading al próximo nivel y por eso les estamos dando información de otro nivel. ¿Vale? Pero entonces, pues, básicamente eso es en cuanto a la Hunter Strategy. El seguimiento, pues básicamente es de unos 6 meses, donde pues siempre vamos a estar uno a uno, acceso a canales de Telegram, donde pues compartimos mucho nuestros análisis, siempre un acompañamiento constante y demás. ¿Listo? Ahora, por último, voy a mostrarles qué hace la Hunter Strategy. Entonces, quiero mostrarles alguno de mis trades que he desarrollado precisamente con esta estrategia. ¿Listo? Entonces, uno de mis últimos trades es la libra esterlina, un largo aproximadamente de 218 pips, en el cual pues lo que hace la lectura institucional, es decir, me se está acumulando oferta acá, y lo que hace la Hunter Strategy es darme el punto exacto donde va a cambiar de dirección por medio de las coordenadas algorítmicas. Entonces, ¿qué hago yo? Ingreso al mercado y finalmente pues tengo una entrada perfecta en las mechas, sacando un beneficio de 218 pips con un cubrimiento solo de un 35 pips, lo cual me está dando una relación riesgo-retorno de 6 a 1. Si estoy invirtiendo en un 1%, le estoy sacando 6% al mercado, ¿cierto?
Ese es un ejemplo de entrada. También tenía una misma entrada, pero ya más swing, lo mismo, pues antes que se diera esa entrada intraday, tuve una entrada antes, pues ya de un marco temporal diario, un poco más arriba, me fui un poco más arriba y lo mismo, la Hunter Strategy me da la coordenada exacta donde el precio va a cambiar de dirección, teniendo en cuenta pues la trampa bajista, acumulación de oferta, una dirección institucional alcista porque están comprados desde aquí, yo aprovecho la Hunter Strategy en cuanto a las coordenadas y exactamente con la mecha me está dando el punto de entrada en el cual debo ingresar junto al algoritmo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues me gustaría mostrarles uno muy lindo que tuve este año, que fue en el Euro GBP. Y aquí también les puedo dar todo el contexto. Vean cómo esto es en 4 horas, el precio venía desarrollando una tendencia alcista, ¿cierto? Sobre todo en este punto, máximos, mínimos sucesivamente cada vez más altos, acumulación de compradores, un retroceso muy fuerte, los que defienden el doble piso, el institucional cambia la psicología de masas. ¿Qué pasa aquí? Que perciben un mínimo más bajo que el anterior, se acumula oferta, ellos la compran, yo no alcancé a entrar en la compra, y liquidan por encima de este máximo donde perciben una información alcista. Siendo así, yo entiendo que esta es una zona de liquidez para ellos, por lo cual voy a entrar en la descapitalización del activo. Quiere decir que si ellos liquidan ahí, los precios van a empezar a caer. Y en modo chartista, ¿qué pienso? Que pues el precio aquí va a ser un hombro, cabeza, hombro invertido a esta altura, básicamente a la misma altura del hombro izquierdo. Entonces, ¿qué hice yo? Usé la Hunter Strategy, saqué las coordenadas algorítmicas, finalmente tomé la posición ahí y, y bueno, tuve una entrada perfecta por las coordenadas y una salida perfecta por las coordenadas. Así mismo como entramos con coordenadas, salimos con coordenadas y nos cubrimos con coordenadas. Luego de esto, como yo tenía claro el contexto alcista, luego yo tomé esa compra. Entonces fue aquí donde yo la preparé. Yo ya tenía el corto desde aquí, ¿no? Y sabía que el precio ahora se estaba llevando estos mínimos de acá y la dirección es netamente alcista porque ya existían compras en este punto. Entonces, ¿qué hago yo? Saco coordenadas bancarias, coordenadas algorítmicas también en este punto y finalmente tomo el largo en el hombro, cabeza a hombro. Este no me dio TP, pero pude sacar parciales básicamente en esta zona de oferta que era la zona donde yo anteriormente había vendido. Saqué parciales y el resto me lo sacó en break-even. Pero entonces con la lectura institucional aproveché ambos escenarios, ¿cierto? Y pues más la Hunter Strategy. Y por último les voy a mostrar mi mejor trade que me he pegado, pues no sé si en la vida, vamos a ver, pero sí es un excelente trade que tuve un 11-1, es este de acá, CAD Franco. Lo mismo, tenemos una visión alcista del mercado, un máximo más alto que el anterior, compradores atrapados por euforia, tengo más extra confluencias de marcos temporales mayores, encuentro las coordenadas por medio de la Hunter Strategy en que exactamente en este punto el precio iba a cambiar de dirección y lo iba a sacar aproximadamente en unos 262 pips abajo. Esta era una inversión que me está pagando 11-1. Que si yo invierto 1%, me está pagando 11%. Entonces yo entro exactamente ahí y efectivamente el precio también cambia de dirección en la coordenada de salida. Entonces la idea es siempre coordenada algorítmica a coordenada algorítmica, eso nos lo da la Hunter Strategy, más una visión institucional del mercado. Entonces, la combinación de ambas Juan, cosas. te hago una pregunta que tienen acá. Pregunta a Muray Díaz. ¿Puede ser que los institucionales estén manipulando varios activos al tiempo? Y tiene otra pregunta que es, ¿por qué si la manipulación es muy normal individualmente en cada activo? Porque vemos muchas correlaciones entre diferentes activos. So, primero te pregunta por Eh, si se puede manipular varios activos al tiempo. Sí, claro, o sea, pues eso depende del trading floor, ¿no? Obviamente tienen diferentes traders, tienen más algoritmos que pueden, obviamente, defender la tasa de todos los out, o la tasa de todas las GBP, o la tasa de toda una divisa referente a las demás, ¿cierto? Entonces, obviamente, las correlaciones del mercado siempre existen. Lo importante a entender es que quien defiende estas tasas de cambio realmente son las manos fuertes y estas son de marcos temporales grandes, diario, semanal, mensual, ¿cierto? Que son los mínimos relativamente históricos, los máximos históricos donde defienden las tasas. La fractalidad
se ha empezado a crear porque el trading ha empezado a ser digital. Anteriormente, pues tú no podías llamar a una comisionista de bolsa y decir, quiero comprar y vender en cuestión de 10 segundos o comprar y vender el activo en cuestión de 5 minutos, ¿cierto? Era mucho más complejo hacer una especulación de esas. Como el trading ha trascendido, la fractalidad también se ha creado y es por eso que ingresan algoritmos a la fractalidad, precisamente a ser la contraparte del público, a que pues claramente compran todo lo que ellos venden y venden todo lo que ellos compran. Entonces, pues sí, claramente toda la manipulación está en todos los marcos temporales, en todos los activos y pues específicamente saber si la institución está haciendo manipulación en dos activos al tiempo, pues realmente esa información no la vamos a tener. De hecho, hay mucha información de actividad institucional que nosotros no podemos controlar. Por eso todo aquí es una hipótesis, pero son hipótesis con alta probabilidad. ¿Y cómo gestionamos esa hipótesis? Pues con un riesgo que finalmente pues vamos a perder poco, pero si le pegamos vamos a ganar bastante. Esa es la idea y en lo que Juan, realmente hay que... y manipulación institucional también hay en BTC. Sí, sí, o sea, de hecho en cualquier activo siempre va, en un mercado siempre va a existir alguien que tenga más billete que todos. Y si existe alguien que tiene más billete que todos y quiere interactuar en su mercado, pues tiene que generar oferta o demanda, o si no, ¿cómo ingresa todo ese billete? Así sea un mercado donde no existan gráficos, no sé, piedras preciosas como diamantes y demás, siempre el que tiene más poder monetario es quien va a poder manipular esas tasas, ¿cierto? Los que pueden generar escasez, los que pueden generar expansiones. Entonces, pues, cualquier mercado tiene que ser manipulado necesariamente porque siempre va a existir alguien que tenga más dinero y necesite generar oferta-demanda para cambiar el sentido y el rumbo de los precios. Listo, perfecto, gracias. ¿Vale? Entonces, sí, chicos, eso es lo que les cuento. Esto es básicamente lo que yo he concluido en estos 5 años. Primero fui esa persona retail. Entiendo en cada punto en que entran los retail y pues por eso es lo que me ha servido mucho a mí también para entender esta perspectiva institucional. Esto es lo que yo he concluido y pues lo que a mí me permite ganar dinero es la Hunter Strategy, pues porque apoya, me ayuda a entrar a favor de esas direcciones. Entonces, esta es la perfecta combinación para que alguien se pueda desarrollar adecuadamente en el trading, porque pues entendiendo el negocio, entendiendo que esto es manipulado necesariamente, entendiendo las limitaciones y necesidades de un trading institucional, del dueño del juego, pues va a poder ganar junto a la casa, ¿cierto? No pues como en los casinos. Entonces, esa es la idea, chicos. ¿Alguna pregunta más? Ahí voy a estar pendiente. Creo que ya puedo leer el chat. Ah, no. ¿Hay más Sí, preguntas, ya Simón? respondimos las preguntas que estaban pendientes. Yo los invito a todos a seguir a Keep It Simple FX en redes sociales, así mismo los encuentran en Instagram. También les envié el link, se los voy a volver a enviar, de la comunidad en Telegram. Hay más de 400 personas en el grupo enviando información, haciendo preguntas todo el tiempo, de trading. Es un grupo muy activo, entonces les aseguro que no van a perder el tiempo, para que participen. Y también les envié el link, para hacer la compra de la Hunter Strategy en caso de que estén interesados o consultar directamente, por el grupo de Telegram. Pueden consultar directamente los cursos educativos que Juan ofrece. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias a ti, Simón, y a todos también por escuchar y nos vemos en una próxima, chicos. Hasta luego. Es un placer.